En el día de hoy vamos a hablar sobre las micropipetas, que debemos de saber que es un instrumento de laboratorio que se utiliza para medir y transferir pequeños volúmenes de líquidos, normalmente en un rango de 1 microlitro a 1000 microlitros, que es un mililitro. Esto nos permite medirlos con una alta precisión y exactitud. Vamos a hablar de dos tipos de micropipetas. La diferencia es el volumen, ya que las micropipetas fijas tienen un volumen determinado, que por ejemplo puede ser de 100 microlitros, y las micropipetas variables permiten ajustar el volumen dentro de un rango. Entre las partes de la micropipeta variable encontramos el soporte de la punta, también conocido como cono o portapunta, y que es la pieza conectora entre la micropipeta y la punta desechable. Su función principal es sujetar firmemente la punta plástica. La función del eje y eyector de puntas es asegurar un buen sellado para que el volumen sea preciso. El cuerpo de la micropipeta es la parte central que se sostiene con la mano. Su diseño ergonómico permite un agarre cómodo y estable durante el pipeteo. Esta pequeña ventana con números que vemos es el indicador de volumen, que nos muestra el volumen seleccionado. En esta zona de aquí encontramos, entre otros, el émbolo o pistón, que es el botón que se encuentra en la parte superior de la micropipeta, como vemos en la imagen, y que su función principal es aspirar y dispensar el líquido con precisión. El botón eyector se encuentra al costado de la micropipeta y sirve para expulsar la punta usada sin tocarla con las manos, por lo tanto facilita el trabajo seguro y evita la contaminación entre muestras. El dial de ajuste de volumen permite seleccionar la cantidad de líquido que se desea pipetear. Se gira suavemente para aumentar o disminuir el volumen, siempre dentro del rango permitido de la micropipeta. El soporte para el dedo es la pequeña pieza que sobresale del cuerpo de la micropipeta, justo debajo del émbolo, y está diseñada para que el dedo índice o medio se apoye en ella mientras se sostiene la micropipeta durante la medición. La micropipeta fija también cuenta con émbolo o pistón, cuerpo, indicador de volumen, eje o cono, botón eyector, soporte del dedo. Por lo tanto, en resumen, la micropipeta fija funciona igual que una variable, pero siempre dispensa un solo volumen específico con máxima precisión. Como podemos ver al final del vídeo, nos marca el volumen en la parte de arriba, en el émbolo. En este caso es H20. Es decir, el volumen que mide esta micropipeta es de 20 microlitros. Ya podemos ponernos manos a la obra. Para ello requeriremos los siguientes materiales: micropipetas, puntas, vaso de precipitados y recipiente para desechar las puntas. Debemos de saber que existen diferentes tamaños de puntas y elegiremos la que más nos convenga en relación al volumen que queramos medir y a la micropipeta que vayamos a utilizar. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de pipeteo. En primer lugar, del pipeteo directo. El primer paso será colocar una punta nueva en nuestra micropipeta. A continuación, presionaremos hasta abajo el émbolo. Nos dirigiremos a nuestro vaso de precipitados y sumergiremos la punta unos milímetros por debajo de la superficie. Empezaremos a subir poco a poco el émbolo sin tener prisa para que no se nos generen burbujas, y a continuación dispensaremos nuestro líquido en el vaso de precipitados. Dispensamos el líquido apretando el émbolo hacia abajo de nuevo lentamente. A continuación, como no vamos a realizar ninguna actividad más, presionamos el botón eyector y desechamos la punta. Como vemos en el vídeo, cogemos una punta nueva, presionamos el émbolo y subimos lentamente. Una vez ya hemos cargado nuestro líquido, nos dirigimos al vaso de precipitados y dispensamos todo el líquido presionando hasta el fondo. Ahora desechamos la punta. Ahora vamos a mostrar cómo hacer un correcto pipeteo inverso. En primer lugar, deberemos de tener la micropipeta con su punta preparada. Dirigiremos al vaso de precipitados con el líquido y aspiraremos. Ahora depositaremos en el Eppendorf todo el líquido hasta la primera parada o el primer tope.
De ahí volveremos al vaso de precipitados que contiene el líquido y volveremos a aspirar. De nuevo, solo dispensaremos líquido hasta el primer tope. Podríamos continuar este proceso en caso de ser necesario, pero en este caso desechamos el líquido de nuevo en el vaso de precipitados y a continuación presionamos el botón lateral y nos desprendemos también de la punta. La punta no debe reutilizarse a no ser que un protocolo o el mismo fabricante nos lo indique. En este plano más de cerca podemos ver cómo presionamos del todo el émbolo, insertamos la punta, subimos lentamente y a la hora de dispensar el líquido solo llegamos hasta el primer tope. A continuación volvemos a coger líquido y de nuevo solo bajamos hasta el primer tope. Como decíamos anteriormente, podríamos seguir así, aunque en este caso no se requiere. Debemos de tener en cuenta también las gotitas que puedan quedarnos dentro. Errores muy comunes en el uso de las micropipetas. En primer lugar, no utilizar puntas desechables. Es un error ya que aspirar líquido directamente sin colocar una punta puede hacer que el líquido entre al cuerpo de la micropipeta dañando el émbolo o el sistema interno. 2. Usar una micropipeta fuera de su rango. Ajustar un volumen menor o mayor al rango que indica la micropipeta puede provocar una pérdida de precisión o daño en el mecanismo interno. 3. No ajustar el volumen correctamente. Girar bruscamente el dial o hacerlo en sentido contrario al límite puede desajustar el sistema de calibración. 4. Pipetear con la micropipeta en posición inclinada. Aspirar el líquido con la micropipeta muy inclinada puede hacer que el líquido entre en el eje o dar una medición incorrecta. 5. Aspirar o dispensar con movimientos bruscos. Presionar o soltar el émbolo rápidamente puede provocar la formación de burbujas, volumen impreciso o salpicaduras. 6. No cambiar la punta entre muestras. Usar la misma punta para varias muestras o reactivos puede dar lugar a la contaminación cruzada entre muestras. 7. No expulsar correctamente la punta. Retirar la punta con la mano puede suponer un riesgo biológico o contaminación personal. 8. Introducir demasiado la punta en el líquido. Sumergir la punta más de lo necesario puede producir que entre líquido al eje y afectar a la calibración. Ahora que ya conoces la micropipeta, puedes empezar a practicar con ella, pero antes queremos recordarte algunos puntos claves sobre todo lo que te hemos contado. En primer lugar, que siempre elijas la micropipeta adecuada según el volumen que vayas a medir. Que coloques siempre una punta nueva y limpia antes de pipetear. Que ajustes el volumen con cuidado, sin forzar el dial y dentro del rango permitido. Que mantengas la micropipeta en posición vertical al aspirar y ligeramente inclinada al dispensar. Que presiones el émbolo suavemente, primera parada para aspirar, segunda parada para dispensar completamente. Que siempre recuerdes evitar las burbujas y las salpicaduras soltando el émbolo despacio. Que no toques ni reutilices la punta entre muestras, usa siempre una nueva para evitar contaminación cruzada. No sumerjas demasiado la punta, guarda la micropipeta verticalmente en su soporte después de utilizarla y que siempre las mantengas limpias y calibradas para mantener su precisión.